Hoy celebramos en la liturgia un acontecimiento de gracia. Precisamente hoy, domingo de Pentecostés, el momento en el que los apóstoles, reunidos en el cenáculo con la Virgen María, reciben el Espíritu Santo en una profecía bien presentada por Cristo Jesús. Es el tema de hoy en el Pulso de la Fe, Pentecostés, y además los 7 dones del Espíritu Santo. Para tratar este tema, en esta mesa tendré la presencia de 2 grandes comentaristas. Usted los conoce, Adolfo Ruiz Guzmán, para que nos hable sobre la liturgia en Pentecostés, y Manuel Ocampo, para que nos hable sobre los dones del Espíritu Santo en una reflexión filosófico, antropológico, teológica. Quédese con nosotros, es el tema hoy, Pentecostés. Es un grande gusto saludarle como todos los domingos, hoy particularmente en el domingo de Pentecostés. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe, un programa que con grande cariño hacemos para usted. Comencemos con esta nota introductoria que nos habla sobre el origen de Pentecostés y en qué consiste esta celebración de nuestra fe. La fiesta de Pentecostés conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que reunidos alrededor de la Virgen María en el cenáculo, se encontraban ocultos por miedo a los judíos, como se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. El término Pentecostés proviene del griego Pentecosté, que significa 50º día, pues el domingo de Pentecostés se celebra 50 días después del domingo de Resurrección. A esta cincuentena se le llama tiempo de Pascua, un tiempo que se celebra con gran alegría como si se tratara de un solo y único día festivo, como un día largo. El tiempo de Pascua concluye con el domingo de Pentecostés. Esta celebración tiene su origen en la fiesta judía de las 7 semanas o Shavuot, que en sus inicios fue una fiesta agrícola y luego se convirtió en la conmemoración de la alianza establecida por Dios con su pueblo en el monte Sinaí. En algunos escritos de San Ireneo, Tertuliano y Orígenes se encuentran indicios de que hacia finales del siglo II ya se celebraba Pentecostés, la fiesta que confirma la promesa que hiciera Cristo antes de su ascensión cuando les dijo a los apóstoles: «Dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo», y con la que concreta la unidad espiritual de toda la Iglesia y el inicio de una comunidad abierta a todos los pueblos. La venida del Espíritu Santo también implica un envío concreto para todo aquel que lo ha recibido a anunciar la palabra de Jesús, a orar como Jesús, a participar del sacerdocio de Jesús a través del bautismo y a vivir en unidad con todos, compartiendo la vida entera. Es en este sentido que se habla de los 7 dones que el Espíritu Santo otorga a quienes le reciben para poder cumplir con ese envío: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La liturgia del domingo de Pentecostés es rica en signos. Se canta el himno medieval Veni Creator Spiritus y los ornamentos son de color rojo como símbolo del fuego del Espíritu Santo que en forma de llamas descendió sobre los apóstoles y que hoy es enviado sobre su iglesia para renovarla y alimentarla en la unidad. ¿Qué le parece la nota de Pentecostés? Profundizaremos sobre este último tema, los 7 dones del Espíritu Santo, que son el gran auxilio de Dios para que el creyente pueda vivir su vida intensamente. Sabiduría, temor, ya hablaremos de ellos. Recibo con un especialísimo afecto y muy agradecido a 2 comentaristas que hoy podemos juntar para este tema. Manuel Ocampo Ponce, bienvenido, Manuel. Muchas gracias y un saludo en este día tan importante para todos, para la Iglesia Católica, que es Pentecostés. Ya casi te veo con tu flamita aquí. Sí, ya va descendiendo el Espíritu Santo. Dios quiera que sí, nos ilumine en este programa. Sí, pidámoselo. Y recibo también con un grande afecto y agradecimiento a Adolfo Ruiz. Él es maestro de celebraciones litúrgicas, un gran especialista en liturgia.
Adolfo, qué gusto que estés aquí otra vez. No, hombre, Roberto, al contrario, para mí siempre es un gusto. Ya me siento en casa aquí contigo, Qué compartir bueno. la mesa con el doctor Ocampo, con todo el equipo de profesionales que hace posible que todos los domingos llegue este programa a nuestros amigos y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Adolfo. Al contrario, Roberto. La liturgia de hoy, ¿en qué consiste? Con esto termina también el tiempo de Pascua, ¿sí? Exacto. ¿Hoy todavía es tiempo de Pascua? Sí, hoy ya podemos hablar que ya es el cierre, el broche de oro con lo cual cerramos la Pascua, pero además es muy bonito entender todo lo que nos viene llevando la Pascua. Vamos a poder hablar de que la Pascua es propiamente el tiempo del Espíritu Santo, porque hemos venido escuchando a través de estas 7 semanas todo lo que nos ha venido revelando Jesucristo, de que va a venir el Paráclito, que va a venir aquel Consolador, que va a venir aquel que nos va a renovar nuestras fuerzas para poder ir a predicar por todo el mundo esa buena nueva, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también hoy es una fiesta, ahorita lo comentábamos, que hoy es una fiesta propiamente de sentirnos orgullosos de ser católicos, porque hoy podemos hablar propiamente, o en ese entonces de Pentecostés, cuando ya podemos hablar de una iglesia, donde ya tenemos un sentido, donde ya tenemos una misión, pero donde ya vamos a hablar no por nosotros, sino por la acción del Espíritu Santo que nos va a ir impulsando para darnos esos bríos, esa valentía para ir a darlo, porque ahorita comentabas muy bien en la introducción, los apóstoles estaban reunidos con la Virgen, pero estaban temerosos. Yo no entiendo qué es lo que estaban esperando, si ya habían visto todas las grandes señales, ya habían visto a ese Jesucristo que había resucitado, habían visto el sepulcro vacío, lo habían visto, el domingo pasado recordábamos la ascensión del Señor, y aún así como que no encontraban pues ese valor para ir a predicar el Evangelio. Hemos venido escuchando en estas semanas de Pascua pues el testimonio de grandes hombres, de San Esteban, el protomártir. Después vimos lo que puede hacer Dios en nuestra vida si le dejamos actuar, como es el caso de San Pablo, en fin, todo este tipo de cosas que pues podemos ir profundizando. Pero Adolfo, es que también habían visto la brutalidad de su muerte. Exacto. Y el ensañamiento, no de cualquiera, de la autoridad, del centro del poder, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, y cómo habían logrado ponerle hilos al prétor y hacer de él lo que quisieron. Entonces, bueno, ese temor. Manuel, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Bueno, pues No cuáles. Los ¿Qué dones son? del Espíritu Santo, ¿Sí? ¿qué son? O sea, bueno, hay que aclarar primero que el primer y más importante don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo. O sea, el Espíritu Santo es el primer don porque de él vienen todos los dones. Todas las gracias vienen del Espíritu Santo porque es el amor de Dios. Entonces, pero además él infunde en el alma de las personas que se encuentran en gracia habitual o en gracia santificante unos dones especiales que son hábitos, o sea, es decir, son cualidades estables, no son cosas que llegan un momentito y luego se van, sino que son cualidades estables, difíciles de quitar, pero que actúan en el alma que está en gracia para lograr que el alma realice actos sobrenaturalmente buenos. O sea, no actos buenos naturales, sino sobrenaturales, al modo no como lo hacen las virtudes infusas, por ejemplo, la fe, la esperanza y la caridad, o las virtudes morales infusas que pueden ser la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, o incluso otras virtudes infusas intelectuales como la ciencia, la inteligencia, la sabiduría y el arte también, sino más bien que estas virtudes y estas virtudes sobrenaturales, estos hábitos, obran pero sometiéndose a las facultades del hombre, es decir, a la inteligencia y a la voluntad sobre todo. En cambio, en los dones del Espíritu Santo, estos hábitos mueven al alma como si fuera el Espíritu Santo el que actuara, ¿sí? Entonces, como si fuera Dios, o siendo el Espíritu Santo. Siendo el Espíritu Santo el que mueve a la facultad y al alma para que obre digamos, como si fuera el mismo Espíritu, porque realmente el que está operando es el Espíritu Santo, pero con el instrumento que es la persona humana, sus intelectos, sus facultades y su alma. A ver, ahora sí le pasamos lista. Don de temor, sí, fortaleza, piedad, consejo, ciencia, inteligencia y sabiduría. Sabiduría, exactamente. ¿Con cuál comenzamos? Bueno, ¿Temor? Bueno, puede ser con el temor, ¿no? Son 7 dones. También es importante decir aquí, aclarar que el número de 7, bueno, primero aparecían 6 en un texto de Isaías, luego ya durante la patrística se incorporaron los 7 dones, pero más bien el número 7 es un número que implica plenitud,
¿no? O sea, hay muchísimos dones, aunque todos los estudios serios sobre los dones del Espíritu Santo se limitan a estos 7 que acabas tú de mencionar. Entonces, es importante ver que, por ejemplo, en el don de temor, el don de temor es un don que nos permite a nosotros obrar de tal manera, ¿sí?, que nosotros nos duela el perder a Dios. Es decir, nos permite obrar sobrenaturalmente bien en orden a alcanzar la vida eterna, que es Dios mismo, ¿no? Es decir, no es temer a Dios o temer un castigo divino, sino tener temor de separarnos o de ofender a Dios, ¿no, Adolfo? Así es. Porque cambia el sentido de nuestra vida, ya lo hemos comentado. Si yo actúo conforme al amor de Dios, no hay forma que pueda actuar algo en contra de Dios. Entonces ese temor es por perder su amistad, por perder su cercanía y pues por perder su favor. Por no cumplir su voluntad, sobre todo, ¿no? Porque se adhiere de tal forma la voluntad del hombre a Dios que ya no quiere perderlo, ¿sí? De ninguna manera, quiere realizar completamente el plan de Dios en sí mismo. Por ejemplo, en el trato con los amigos o en el trato de los enamorados de quienes se aman, siempre hay un temor de ofenderlo, ¿no? Sí, no quiero tener alguna palabra que pueda alejar a mi amigo de mí. Pero esto es en un orden sobrenatural, o sea, es como si fuera Dios mismo. O sea, el don es el que perfecciona todas las virtudes y toda la vida moral. Siempre viene con la gracia y supone las virtudes sobrenaturales infusas. O sea, tiene que haber gracia habitual, y tienen que haber ya las virtudes teologales y las virtudes infusas, todas las demás, ¿sí? Y los dones vienen a perfeccionar estas virtudes, o sea, llevarlas a un grado de sobrenaturalidad, o sea, a que el hombre, porque el ser humano está llamado a obrar no naturalmente bien, sino sobrenaturalmente bien. Todos los bautizados estamos llamados a eso. Esto no es una cosa exclusiva de los santos, también hay que decir, sino que es un don los dones son para todos. El único requisito es perseverar en el bien, es decir, en las obras buenas, mantenernos en gracia. Y si la llegamos a perder, se pierden inmediatamente los dones, junto con las virtudes y todo. Como sabemos, queda, pues, por ejemplo, la fe, que queda muy debilitada, pero la podemos recuperar todo esto con el sacramento de la reconciliación. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos siempre en gracia para poder recibir los dones y poder obrar en nuestra vida, que Dios obre y podamos realizar la voluntad de Dios, es decir, nuestra vocación plenamente y sobrenaturalmente. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabes? Pero además así, seguidito, sin interrumpirse. Taca, taca, taca. Sabiduría la de Manuel Ocampo. ¿Es cierto, Adolfo, que en Pentecostés nace oficialmente la Iglesia? Podemos hablar que ese precisamente es el momento en el cual a nosotros ya se nos concede o se nos confía ese valor o esa autoridad para poder ir a predicar el Evangelio. Ya nos lo había dicho Jesucristo, o sea, la misión va a ser de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pero faltaba ese pequeño aspecto que va a ser el Espíritu Santo para empujar y dar valor para poder cumplir con la misión, porque justamente con estos dones, pues es el camino de la santidad, de lo que estaba comentando el doctor Ocampo. O sea, para poder alcanzar realmente la santidad necesitamos la ayuda y la intercesión constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Así vamos viendo cómo el Espíritu Santo es el que va dirigiendo la iglesia. Yo no me imagino a una iglesia sin Espíritu Santo, no tiene sentido. Ahorita hace poco, pues hemos tenido la grata noticia de que ya tenemos un nuevo Papa, bueno, ya no tan nuevo, pero es por la acción del Espíritu Santo. Inclusive veamos cómo los cardenales solicitan el apoyo del Espíritu Santo cuando van entrando a la Capilla Sixtina, donde van cantando ese himno preciosísimo del Veni Creator, porque es el Espíritu Santo el que va guiando. Inclusive a los obispos, cuando se les consagra obispos, pues dentro de la liturgia está previsto que se cante el Veni Creator, porque al obispo se le va a conceder unas intercesiones especiales del Espíritu Santo para que puedan gobernar a la grey. Entonces, no podemos entender a la iglesia sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor le da significativamente las llaves de los cielos a Pedro, es el inicio, pero no todavía la concreción de este deseo de Cristo. Se concreta con el Espíritu de Dios. Faltaba ese empujoncito. Ajá. O sea, todavía vemos hace poco, en los primeros domingos del tiempo de Pascua, pues estábamos escuchando la triple confesión de Pedro, cuando se le aparece por tercera vez Jesucristo a los discípulos, que venían ellos en la barca dentro de las actividades cotidianas, que eso luego también es un riesgo, ¿no? Olvidarnos en nuestras actividades cotidianas de Jesucristo, de su mensaje y de tal, y Él se aparece en la vida cotidiana de los apóstoles, porque ellos estaban pescando, estaban haciendo su actividad cotidiana, y luego cuando se acerca, y pues imagínense la emoción de haber visto a Pedro, a su Señor, pues se avienta al agua,
Y ya cuando llega con él y le hace la triple pregunta, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Y eso a mí siempre me ha motivado cuando llegue y que nos pregunten lo mismo, ¿no? ¿Me aman? ¿No? Imagínense, ¿no? Y que sea una triple confesión y que todavía faltaba ese aspecto, porque ya después vendrá la ascensión, pero todavía los discípulos estaban temerosos de cumplir la misión. Y es hasta Pentecostés, hasta venida del Espíritu Santo, donde ahora sí se animan para ir a cumplir su misión gracias a los dones del Espíritu Santo que van a ser lo que les va a ir a que conquisten pues, el mundo. Y es curioso porque también el origen de esta fiesta pues, nos está recordando la fiesta de las semanas de la tradición judía. Y esto es muy importante porque en ese momento cuando se da Pentecostés, que se les concede también el don de lenguas, ahí dice el texto, ¿no? Que empezaron a hablar lenguas nuevas. Y cuando ellos se acercan a la multitud les entendían porque hablaban ya en su lengua. En su lengua. Ya te veo a ti también tu flamita, Adolfo. Ya te Ojalá está que nos saliendo. extinga. Hay que seguir invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine. Todo esto no habría sido posible si Cristo no muere. ¿Verdad? En Pentecostés los apóstoles comienzan a comprender cosas para las que antes tenían los ojos cerrados. Qué necesaria era la muerte de Cristo y qué necesaria era su resurrección. Veamos en qué consiste esta resurrección de Cristo. ¿Cuál es su gran contenido? La noticia más alegre que la humanidad ha recibido, que Cristo ha vencido a la muerte y ha vuelto a la vida. Mire. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de entre los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y a los sepultados ha dado la vida. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: «Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12». La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia, y constituye la confirmación de todo lo que hizo y enseñó, pues al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Por ello San Pablo establece que si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también es su fe. En efecto, si Cristo no hubiese resucitado, además de que vana sería nuestra fe, como dice San Pablo, no habría habido Pentecostés. Por eso él lo dijo claro: les conviene que yo me vaya. Voy a hacer una pausa, es breve. Regresamos para conocer los otros dones del Espíritu Santo. Mire, yo tengo este librito que escribió el padre Rafael López López, que se llama Dones del Espíritu Santo. Regresamos para hablar de la fortaleza y la piedad, el consejo y la ciencia, y la inteligencia y la sabiduría. Volvemos con esto y con... Continuamos con más del Pulso de la Fe. Estamos hablando hoy sobre Pentecostés y los 7 dones del Espíritu Santo. Y yo le presento con alegría pues este panfletito, este pequeño librito que un servidor acaba de publicar a través de Buena Prensa de la Compañía de Jesús. Tuvo la bondad de publicarme este libro que se llama Ver y Creer. Una serie de reflexiones, además tiene todos los documentos para el Año de la Fe y toda la explicación de la composición de la curia romana, cada uno de los dicasterios.
Lo pueden encontrar en las librerías de Buena Prensa o en la Casa de San José, por supuesto. Y tiene también las indicaciones para ganar la indulgencia plenaria durante este año de la fe. Y además, pues le presento este librito escrito por el padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo, donde rápidamente puede uno encontrar los 7 dones del Espíritu Santo, explicados perfectamente por el padre Rafael López López. Y este librito lo encuentra en la Casa de San José, y para este programa está siendo mi guía. Estoy platicando con el doctor Manuel Ocampo Ponce, estoy platicando con Adolfo Ruiz Guzmán, filósofo, liturgista, sobre Pentecostés y los dones del Espíritu Santo. Oye, Adolfo, una cosa más. ¿Esta es una de las fiestas más solemnes del año? Fíjate que en la liturgia primitiva le podían llamar que era la segunda Pascua, así se le consideraba. Pero ahora con las estructuras modernas, o vamos a hablar de la liturgia actual, ya ha cobrado un nuevo sentido. O sea, si bien es la segunda solemnidad más importante después de la Pascua, vamos a hablar que ahora tiene otro sentido. Hay que recordar que el ciclo litúrgico pues es muy sabio, porque nos permite crear una unidad para ir permitiendo desarrollar o crecer en determinados aspectos de nuestra vida. Entonces es muy significativo que la Pascua culmine con Pentecostés. Porque si ya hemos venido celebrando la alegría de que Jesucristo resucitado, pues ahora nos falta ese empujoncito para poder llegar y concluir lo que vendrá ahora, lo que empezaremos mañana, que será el tiempo ordinario. Que justo lo que comentamos hace un momento, ¿no? Que justo por lo ordinario de la vida se nos pierden estas cosas extraordinarias. Por ejemplo, el Espíritu Santo está constantemente en nuestras vidas y esta es una muy buena oportunidad para que nosotros tengamos esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para vivir el resto del año y volver a prepararnos para la siguiente celebración importantísima que se verá nuevamente el Adviento. Los colores litúrgicos, venimos de la Cuaresma, que eran morados. En Pascua, rojos, blancos. Blanco. Durante toda esta Pascua han sido blancos. Y hoy, rojos, y a partir de la próxima semana, verdes, el tiempo ordinario. Querido Manuel, dime. Explícanos que el Espíritu Santo te dé el don de la explicación y el don de la síntesis. Ya lo tiene. Sí, es un gran maestro además, Manuel. Fortaleza y piedad. Sí, bueno, quiero hacer un pequeño preámbulo, cerrando un poco lo que dicen ustedes. Hay que reconocer en esta fiesta del Espíritu Santo que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, todos nosotros los bautizados somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, pero el Espíritu Santo es el alma, es decir, lo que da unidad y vida a la iglesia. O sea que es importantísimo. La anima. Lo que el alma es al cuerpo del hombre, el Espíritu Santo es a la iglesia como cuerpo místico. Entonces, si no hay Espíritu Santo, por eso, claro, el Espíritu Santo ha actuado siempre en la historia, ¿no? Pero no de esta manera especial que se hace a partir de Pentecostés. Entonces, en esta manera es como la infusión que va a dar la unidad y la vida a la iglesia. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, la fortaleza, bueno, ¿a qué se refiere la fortaleza? Bueno, a veces nosotros tenemos que perseverar y tenemos que realizar actos, sobre todo con los dones, en un nivel heroico, ¿sí? El don tiene la capacidad o tiene la fuerza de elevar al orden sobrenatural y al orden heroico todas las virtudes naturales, las sobrenaturales, ¿sí? Entonces, las lleva al grado heroico, las perfecciona de tal manera. Entonces, una fortaleza sobrenatural del don de la fortaleza nos permite dar la vida por la fe, por ejemplo, ¿no? También emprender grandes cosas. Emprender obras grandes que exigen esfuerzos sobrenaturales o heroicos y que no sería posible con la pura fuerza de natural del hombre, ni siquiera con las fuerzas tampoco de los dones y de las virtudes infusas y de las virtudes naturales. Solamente el don puede lograr esto. Entonces hay cosas que solo con los dones, por eso los dones son absolutamente necesarios para que el hombre alcance la perfección que tiene que alcanzar. Sin los dones no es posible. Piedad. La piedad, bueno, nosotros tenemos que responder de alguna manera, o sea, reconocer la autoridad de Dios, su grandeza, su bondad, ¿sí? La piedad va más o menos, lo que va perfeccionando es un poco la voluntad, la justicia, de darle lo que requiere Dios, ¿sí? De poder reconocer a la grandeza de Dios, pero en un nivel sobrenatural también, ¿sí? Al punto de que interactuando la piedad con la fortaleza y las otras que dependen también
que van más enfocadas a otras facultades inferiores, podamos nosotros lograr e incluso llegar al martirio o incluso pues, sí, a dar la vida por la fe, que eso es, el acto más grande, ¿no? De fortaleza. El don de piedad es la capacidad que Dios nos da para amarlo, para venerarlo. Reconocer, darle gloria a Dios. ¿Y por qué en la iconografía cristiana a una escultura, una pintura, una imagen en donde está la Virgen María con el Hijo muerto, se le llama piedad? La más famosa, la de Miguel Ángel. Bueno, pues lo que pasa es que, bueno, obviamente, pues es reconocer a Cristo muerto y crucificado, ¿no? O sea, la piedad tiene que ver con el reconocimiento que nosotros tenemos de la grandeza y de la pequeñez, o sea, de cómo Dios se pudo hacer tan pequeño para haber sido crucificado aún siendo Dios. Es decir, cómo pudo humillarse tanto Dios es el primer reconocimiento que nosotros tenemos que tener para poder adquirir esa condición tan lábil, tan pequeña, y siendo un Dios, todo un Dios. Cómo todo un Dios se pudo hacer tan pequeño. Ese es lo primero que tenemos que nosotros reconocer. Y eso pues es un antídoto para la soberbia de cualquiera, ¿no? Porque realmente, o sea, si un Dios pudo hacerse tan pequeño, ¿cómo es posible que nosotros muchas veces pues no podamos tener ni la mínima humildad, ¿no? Que es cierto, cuando contemplamos una piedad, la de Miguel Ángel y cualquier otra, claro, nos surgen esos sentimientos. ¿Cómo te hiciste así como nosotros? ¿Y cómo pudimos nosotros hacerte esto? Así es. Pero yo creo que también es ese sentido de que María pues siempre modelo para nosotros en muchas cosas, pero siendo la Madre de Dios sí tuvo que aceptar ese sufrimiento de Cristo en la cruz y de tenerlo en los brazos, lo que comentaba muy bien el doctor, o sea, la pequeñez de Cristo y tenerla aquí. Entonces, ¿cómo yo no voy a poder responder a ese amor de aquel a quien me amó primero? Entonces eso es lo que nos cambia esa perspectiva de la piedad, de que es la forma en la cual también vamos a responder, pero también yo creo que también de la fortaleza, pues es también en cosillas sencillas, desde la tentación ordinaria que tenemos, pero también darnos cuenta que podemos ir a más. Bueno, voy a decir una herejía a lo mejor, pero a mí me gusta comparar, por ejemplo, las 3 virtudes teologales con alguna persona de la Trinidad. Por ejemplo, Dios yo lo comparo con la fe, porque no lo vemos, no lo experimentamos. O sea, Padre. exacto, a Dios Padre. Él lo conocemos a través de su revelación que le hizo a Moisés. Yo soy el que soy, pero de ahí en fuera no podemos hablar de que yo puedo ser tangible, no es tangible a mi Dios, ¿no? Yo veo de la caridad Jesucristo pues de una entrega total, pero yo veo una esperanza en el Espíritu Santo, que Él es el que nos dice, no te puedes dar el lujo de darte por vencido, no te puedes dar el lujo de abatirte, sino por el contrario, yo te doy las razones, la fortaleza en este don, para que tú seas testigo ahí donde estás. Entonces tú no puedes perder la esperanza, tan es que los pecados del Espíritu Santo es la desesperanza, de decir ya para mí no hay solución. El Espíritu Santo es aquel que me dice que aunque yo piense que todo está perdido, no es cierto, la obra no está terminada. ¿Cómo sabes, Adolfo? Bueno, habla Adolfo, dice así, taca, 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 igual. Bueno, a ver, dime una cosa, Adolfo. Cristo se apareció durante toda la cincuentena pascual. Así como se apareció a aquellos discípulos, y muchos de ellos no lo reconocieron, ¿se aparece a nosotros hoy? Sí, se aparece en una forma, no como nosotros lo pudiéramos ver como los primeros discípulos, donde se les aparecía, ¿no? Que hasta vemos que en el segundo domingo de Pascua, pues vimos a Tomás, ¿no? Que si yo no meto mi dedo y yo no meto mi mano aquí en la llaga, yo no sé qué es Él. Hoy yo creo que Jesucristo se nos aparece en una forma muy distinta. Hoy se nos aparece en una forma de cómo me relaciono con el prójimo. Ahí me decía un padre con mucha razón, ¿no? La forma en la cual tú te relacionas con el otro es en la cual tú vives tu fe. Si tú ves en el otro una forma de caridad y una forma de expresión, de amarlo, de servirle, de atenderlo, de procurar su dignidad, entonces ahí estás viendo el rostro de Jesús en el otro. Pero también yo creo que se nos aparece en una forma que muchas veces por lo ordinario de lo extraordinario se nos pierde en la Eucaristía. Algunos no lo reconocieron, otros hoy en nuestro tiempo no lo reconocen. Veamos este video, esta nota, que nos habla sobre estas apariciones de Jesús resucitado hace 2000 años a sus apóstoles. A ver que esto nos mueva a pensar que también hoy lo podemos estar viendo en otro y no lo reconocemos. Mire. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios.
Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció, bajo otra figura, a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Mire usted, en este programa pasan cosas que en otros programas no suceden, porque esto es el pulso de la fe, y aquí hablamos de cosas de fe. Y entonces, mi querido amigo Adolfo Ruiz acaba de decir que él compara las 3 divinas personas con las 3 virtudes teologales, y él dijo la fe, el Padre, el amor, el Hijo que se entrega, y la esperanza, el Espíritu Santo. Y mientras usted veía el video de las resurrecciones de Cristo resucitado, el doctor Manuel Ocampo Ponce dice: yo más bien le doy al Hijo la esperanza y el amor al Espíritu Santo. Es decir, ambos coinciden en que Dios Padre es la fe, pero a ver, síguele tú, Manuel. Bueno, lo que pasa es que donde está uno están los 3, hay que recordar, entonces no es tan grave lo que, ni suficientemente errático lo que acabamos de decir, no lo que acabamos de escuchar de Adolfo, porque en realidad a los 3 se les pueden atribuir las 3 cosas. Sin embargo, claro, el amor, o sea, realmente el amor entre el Padre y el Hijo, que es el amor más fuerte que existe, es el Espíritu Santo, justamente, ¿no? Y la caridad es la virtud del amor, ¿sí? Es el amor a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo por eso le daría más a la caridad. Jesucristo es nuestra esperanza de salvación, pero la salvación no se va a consumar hasta que no acabe su obra el Espíritu Santo, que es el amor, que es el que nos va a unir perfectamente con Dios Padre. Esto que usted acaba de escuchar, esto se llama teología, porque hay una teología que nos viene de Dios y hay una teología que nosotros hacemos, investigamos. Por eso es necesario pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Así que tiene usted estas 2 propuestas. ¿Usted con cuál se queda? Hablemos de otros 2 dones. El don de consejo y ciencia. Hasta ahora hemos visto temor, fortaleza y piedad. Consejo y ciencia.
Manuel. El consejo es como la prudencia, ¿sí? Que nos permite ordenar las cosas. De hecho, lo que perfecciona más el don del consejo es a la virtud sobrenatural de la prudencia, porque nos permite poner los medios o ordenar los actos para alcanzar el fin último. Es decir, ver en todo lo que hacemos, hasta en lo más pequeño, como lo ha señalado aquí Adolfo muy bien, cómo debemos disponer las cosas para que lo hagamos bien y perfectamente en orden a nuestra salvación. Pero fíjense, aquí lo importante es que muchas veces tenemos muy poco tiempo para discurrir. Entonces, este don lo que incluye el juicio, el raciocinio humano, pero lo hace razonar de una manera tan rápida y sobrenatural que aún en casos muy difíciles en los que no tendríamos tiempo para saber qué es lo que conviene en orden a nuestra salvación en una situación difícil, con el don del consejo nosotros resolvemos casi intuitivamente, en lugar de discursivamente, el problema y obramos perfectamente en orden a la salvación. En casos muy difíciles, hay casos tremendos, por ejemplo, en una guerra que podamos estar, ¿no? En una situación, en una discusión, en un pleito, en un problema, en fin, en tantas situaciones que nos vienen a la vida y que aunque nosotros tengamos mucha formación, a la mejor teológica, una formación moral, una conciencia muy clara, pero no da tiempo al lento discurso de la razón, poner todas las premisas para poder sacar una conclusión y entonces gracias al don del consejo nosotros podemos ordenar todo esto. Y si no podemos optar por el mayor bien, optemos entonces por el menor mal. Bueno, y esto gracias al consejo. Eso puede ser en el caso que eso fuera lo conveniente, ¿no? Sí, si claro. realmente ameritara el mal menor. Y el de ciencia, que es el otro, nos hace ver, o sea, juzgar en las cosas del mundo, ¿sí? Todo en orden a Dios. O sea, nos hace ver a Dios en todas las criaturas, en toda la creación. Entonces, el don de ciencia nos permite, sin necesidad de ser científicos, ver que las criaturas nos hablen del Creador, ¿sí? Ver las huellas del Creador en toda la creación, en todo lo que hay natural, en la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso gracias a la ciencia. Y también este saber es discursivo y no es intuitivo como sería el don de inteligencia. Y sin embargo nos hace discurrir tan rápidamente que podríamos discurrir mejor que un teólogo o que un científico. Mucha gente de fe muy sencilla, que no es letrada, como hay muchos santos que ha habido en la historia, han demostrado una ciencia mucho más profunda sobre las cosas del mundo en orden a Dios que grandes teólogos, ¿no? Me recordaste simplemente a Santa Catalina de Siena, Sí, una campesina que sin saber leer y escribir, exactamente. o a Santa Juana de Arco. Exactamente. A diferencia de Santa Teresa de Jesús, que era, como ella misma dice, letrada. No, de letras. Sí, exacto. Soy amiga de letras, dice Teresa. Voy a hacer otra pausa, es breve. Regresamos con los últimos dos dones del Espíritu Santo, el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, y regresamos también con una pregunta muy concreta. ¿Qué no de pronto pueden chocar? ¿El don de la fortaleza y el don del consejo? Cuando la prudencia recomienda no arrojarse, o cuando la fortaleza nos induce al arrojo, pero la prudencia nos dice no tan rápido. Vuelvo con esto y con más. Oiga, pues muchas gracias por sus amables tweets que estamos recibiendo en las tres cuentas, porque son grandes tuiteros, Adolfo Ruiz y Manuel Ocampo, y quien los sigue, en cada tweet recibe dosis abundantes de sabiduría.
El blog tuyo, Adolfo, el de No Como No, Justo. muy bueno. Hombre, gracias tú porque eres mi amigo. No, yo porque lo leo y te sigo. Y de veras hay tanta babosada que uno puede leer en Twitter. Lo digo de veras. Hay cosas muy simpáticas también. Pero cosas de sabiduría, de fe, con ellos dos, ¿eh? Cada tweet es una lección. Entonces aquí están en pantalla los tweets de los tres, el de un servidor y el de los buenos, Adolfo Ruiz, que es el tuyo, a ver cómo es. Adolfo-Ruiz-Gus. ¡Sígalo! Pero ya. Y el de Manuel es Filos, PHY. @PHYLOS 1403. ¡Sígalo! Pero ya. De veras, ¿eh? Cosas como las que ustedes tuitean, necesitaríamos más de ello. Vamos a necesitar dosis de humildad después de todos estos elogios. Aviéntate unos tweets, los espero. De humildad. Como decía aquella Sí. gran santa, ¿no? Que cuando le elogiaban se tenía que postrar al piso para besarlo y recordar la humildad de que Sí. no es producto nuestro. A ver, hablando de humildad, ¿te gustó el Papa Francisco, Manuel? Claro. Sí, un claro, papa. si dice que no, Pues ya, sí, lo expongo. Ahorita llegan los bombardeos de Twitter. No, bueno, pero ¿quién no va a querer un papa humilde, no? O sea, la humildad, acuérdense que la causa de todos los pecados es el egoísmo y la soberbia, ¿sí? Un amor desordenado hacia sí mismo es gravísimo. Entonces, una buena señal es la humildad, ¿sí? De una persona. Por eso, en cuanto hablaste de humildad, me acordé del Papa Francisco. ¿Y a ti te gusta el Papa Francisco, Adolfo? Me encanta. Pero Sí, otro, ¿no? Se dice que no. Pero fíjate que está renovando cuestiones muy sencillas. Hasta dos cositas de liturgia que te llaman la atención. Bueno, tres. Desde el hecho de su cruz sencilla, vamos, su cruz pectoral, el anillo del pescador, también que él está predicando sin mitra. No sé si se han fijado que casi siempre no está predicando con mitra. Como era la costumbre, pues siempre predicas con la mitra y se está yendo a predicar al ambón. O sea, ya estoy dejando un poco la parte de ser el rey, me estoy yendo a la parte de ser profeta. Entonces son esas expresiones que nos está dando el Papa de una dosis de gran humildad, que no le caería mal a todos nuestros pastores, pero bueno, por decir eso me van a linchar, pero bueno. No, bueno, Adolfo. Pues, ¿qué no se celebró hace unas semanas la Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano? Fui, saludé a los obispos, hice algunas entrevistas y sí les dije a algunos de los amigos a quienes les tengo confianza, les dije, ¿qué diferencia, eh? Ahora sí todos con su cruz pectoral de plata, ¿no? Sí, sí. Algunos, no, esta es de aluminio. Hasta más pobre. Pues hay que tener cuidado porque si no tenemos humildad, el Espíritu Santo no puede actuar, ¿eh? Ahora, ¿qué también no hay, cómo te diré? Un exceso de humildad no raya en lo contrario. Una falsa humildad. Ajá. Eso puede ser que acaba siendo soberbia disfrazada, la falsa humildad. He leído algunas críticas hacia el Papa. Claro, nunca faltarán detractores que dicen que él está montando un escenario de humildad. Creo que ser falso en la humildad en poco tiempo se nota. nota. ¿eh? Así es. Sí, eso es algo que, si algo no se puede ocultar en la vida, es la humildad. Y aparte no nos compete juzgar eso a nosotros, de ninguna manera. Y si somos católicos, menos, ¿verdad? Bueno, pero ya ves, hay cada comentarista, conductor de programas y lector de teleprompters que de pronto se convirtieron en jueces absolutos conocedores de la verdad. Como llaman ahora los vaticanistas, ¿no? Pero con B grande de Batman. Sí, no, y así entre sus... Hay Vaticanista y hay Vaticanista. O sea, de verdad. Porque también hay Papamóvil y Batimóvil. Así no, que no es lo mismo. Estar diciendo que el Papa no es humilde, pues ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos, ¿no? Así Una es, actitud Manuel. farisaica, Sí, claro, sí, claramente farisaica. sí. Y además sin conocer. Nos quedan dos dones por recibir. Inteligencia y sabiduría. Bueno, la inteligencia es un don que nos permite, es un don que no es discursivo como los otros que habíamos visto, sino que es puramente intuitivo. O sea, juzgar sobre las cuestiones de la divina revelación, o sea, intuir las cuestiones sobrenaturales de la revelación de Dios o relativas a Dios mismo, ¿sí? A su salvación, a sus misterios de salvación, sin ningún discurso. Entonces, la persona cuando recibe este don capta intuitivamente verdades de fe sin necesidad de ninguna explicación, ¿sí? En estos dones no se necesita estudiar, en ningún don de estos dones espirituales, ni esforzarse, ni nada.
Obviamente siempre hay que esforzarse por conocer más y profundizar, y seguramente si nos esforzamos más, Dios nos va a dar el don porque ve nuestros esfuerzos, pero no implica necesariamente que nosotros tengamos estudios, este don de entendimiento o de inteligencia, porque lo puede dar Dios a quien quiere. La persona más sencilla, más humilde, como se lo dio, por ejemplo, a Santa Teresita, ¿no? Que era una niña muy limitada, a lo mejor intelectualmente, pero con ese don superó y pudo, digamos, contemplar verdades de fe mucho más grandes y profundas que los grandes teólogos que ha tenido la historia, ¿no? Sabiduría. Y la sabiduría es el más importante de todos los dones y de todas las virtudes y de todo lo que hay, de todas las gracias del Espíritu Santo, ¿sí? En todo el mundo mundial. En todo el mundo mundial es el más grande. ¿Por qué? Porque es el que perfecciona, ese don perfecciona a la caridad, ¿sí? O sea, la caridad no puede alcanzar su plenitud, su perfección. Recordemos que la caridad no es un don, está en un nivel inferior porque es una virtud teologal infusa. Es decir, opera al modo humano, no al modo divino, sino sometiéndose a la voluntad humana, o sea, llevando la dinámica de la naturaleza humana. En cambio, el don de la sabiduría, que es intelectual, pero también moral, porque permite que nosotros alcancemos tal gozo en las verdades divinas. Sabiduría viene de saborear, que saboreemos realmente la verdad y la vida buena, ¿sí? Que nosotros encontremos el gusto de ser cristianos y de adherirnos por medio de la caridad totalmente al amor de Dios, ¿sí? Es decir, a la Santísima Trinidad. Adolfo, y un día como hoy, Pentecostés, particularmente podemos recibir del Espíritu Santo estos dones, ¿o no es menester que sea domingo de Pentecostés? Bueno, hay que recordar también en dónde recibimos nosotros la plenitud del Espíritu Santo. O sea, hoy también es un día de recordar nuestra confirmación, porque ahí ese es el día donde se nos unge, donde se nos marca y se nos da en la oración de la confirmación, donde pide el obispo que se nos infundan estos 7 dones. Y entonces hoy también es ese día para recordar ese momento en el cual el Espíritu Santo ya llegó a mí a la plenitud. Si bien es un día donde nosotros podemos estarlo recordando, pues ese es el sentido de Pentecostés, ese es el sentido de la liturgia, estar conmemorando este tipo de celebraciones y hacerlas memorial. Por eso ese es el sentido de la liturgia, o sea, hacerlo presente, actualizarlo y es valorar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Ahorita recuerdo con lo que están comentando de los dones. En misiones tuve una de las más grandes experiencias de fe, de una fe sencilla, porque yo me acuerdo que estaban los misioneros deshaciéndose para que las personas llegaran y yo me acerqué a una persona que estaba, un señor que estaba sembrando y yo le pregunté que por qué no iba a las actividades que habían preparado los misioneros y me dice, a mí me podrán hablar de lo que ustedes quieran, pero yo con esto, y sacó un puño de semillas, yo entiendo lo que es Dios y yo me quedé viendo, pero como ¿por qué, no? Y entonces ella me empezó a dar una verdadera disertación teológica porque me dice, mira, de aquí me ha dado Dios el principal don, que es la semilla. De mí depende que yo la siembre, que le ponga agua y que venga todo lo demás, pero lo demás viene de Dios. De esta semilla me va a dar la vida que va a permitir que yo coma, que yo haga toda una serie de cosas. Entonces a mí no me necesitan demostrar o comprobar que Dios existe. Aquí lo estoy viendo patente. Y que eso parte de esa fe sencilla de lo que nos comentaban. Si hubieras estado en Irlanda, te encuentras con San Patricio explicando el misterio de la Santísima Trinidad con un trébol de 3 hojas. Así es. Muchas gracias, Adolfo. Hombre, al contrario. Gracias, Manuel. Pues hay que también decir... Yo me pongo de pie, camino hacia ustedes. Una cosa rapidísima. Son mis amigos que Dios me regaló. ¿Qué, Manuel? ¿Qué? Que los dones producen los frutos, que son los actos, y por lo tanto las bienaventuranzas. O sea, estos 7 dones están conectados con las bienaventuranzas, que son los actos humanos que realizamos los hombres sobrenaturalmente gracias a los dones del Espíritu Santo. Por eso son tan importantes y pues todo el culmen de la vida cristiana, que son las bienaventuranzas, se cumplen gracias a estos dones del Espíritu Santo. ¿Cómo saben, los dos? Muchas gracias, Manuel. No, gracias Hoy a ti. podíamos cerrar recordando esta Nos lo oración. vamos a creer. Ay, sí. La del ven, Espíritu Creador, a renovar la faz de la tierra que hoy tanta falta nos hace. Sí. Qué importante es para el creyente creer. Vámonos al editorial del director del Centro Televisivo Vaticano, Monseñor Darío Eduardo Viganó, que nos hace reflexionar en lo siguiente.
La piedad popular es un tesoro de espiritualidad y de mística. Estas son las palabras del Papa Francisco con motivo de la homilía en la jornada de las confraternidades, a las que señala dos caminos: la eclesialidad y la misionariedad. Porque la piedad popular es un camino que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia en profunda comunión con los pastores, y se hace capaz de misionariedad cuando sabe mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenece. No solo eso, las confraternidades a través de los siglos han sido forja de santidad de mucha gente que ha vivido con sencillez una relación intensa con el Señor. Este es el tema central al que el Papa nos hace volver continuamente: la relación personal con Jesús. Lo recordó también a los guardias suizos con motivo del juramento. El motivo del servicio al Papa, precisó, es sobre todo la fe que se aprende en familia, que se cultiva en las parroquias. La gramática de la fe se aprende precisamente en la familia, de la madre que cuida de los hijos para que crezcan cada vez más, crezcan capaces de asumir responsabilidades, de comprometerse en la vida, de tender a grandes ideales. El Papa Francisco habla otra vez durante el rosario en la Basílica de Santa María la Mayor. María, como una madre, nos ayuda a crecer, nos ayuda a afrontar la vida, nos ayuda a ser libres. Esto es, a decir sí al plan de Dios. El editorial semanal del director del Centro Televisivo Vaticano. Vámonos ahora hasta Roma para conocer la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general del pasado miércoles. Esta es la crónica. Cercana ya la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo ha sido el tema de la catequesis del Papa Francisco el miércoles 15 de mayo en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Santo Padre invitó en este año de la fe a que invoquemos especialmente la asistencia del Espíritu Santo para que nos guíe y nos sostenga en el camino del discipulado, y a pedir a la Virgen María que nos haga dóciles a la acción del Espíritu Santo para que, como ella, con disponibilidad total, digamos sí a los designios de Dios en nuestra vida. Enseguida le entregamos a usted la catequesis del Papa Francisco en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, hoy, cercana ya la fiesta de Pentecostés, deseo hablar del Espíritu Santo que guía a la Iglesia y a cada uno de nosotros a la verdad plena. En nuestros días, marcados por el relativismo, es necesario preguntar como Pilato qué es la verdad. La verdad con mayúsculas no es una idea que nosotros nos hacemos o consensuamos, sino una persona con la que nos encontramos. Cristo es la verdad que se ha hecho carne, y el Espíritu Santo hace posible que lo reconozcamos y lo confesemos como Señor. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y las imprime en nuestros corazones. Él es la ley inscrita en nuestro interior, donde tomamos las decisiones. El Espíritu Santo, además, nos lleva a la inteligencia de la verdad completa. Él es quien suscita el sentido de la fe en los creyentes, creando una comunión cada vez más profunda con Cristo. Mediante el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. En este año de la fe, invoquemos especialmente la asistencia del Espíritu Santo para que nos guíe y nos sostenga en el camino del discipulado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina y los demás países latinoamericanos. Pidamos a la Virgen María que nos haga dóciles a la acción del Espíritu Santo, para que, como ella, con disponibilidad total, digamos sí a los designios de Dios en nuestra vida. Muchas gracias. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén.
Como siempre, al término de la audiencia, el Santo Padre impartió la bendición apostólica. Recuerde usted, válida por televisión para quien de corazón la quiera recibir. Y además, durante el año de la fe, puede ganar la indulgencia plenaria quien escucha las catequesis del Romano Pontífice, también a través de la televisión. Por hoy es todo, nos vamos, deseamos mucho que esté con nosotros la próxima semana. Pidamos al Espíritu de Dios que infunda en nosotros estos dones para que seamos mejores cristianos, mejores creyentes, pero también mejores hombres y mujeres, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, y para que sepamos dar con nuestra vida razón de nuestra fe. Quédese en la programación del Proyecto 40, no se pierda hoy a las 9 de la noche lo mejor de todo personal, y un saludo para el público que nos ve en Cuernavaca a través de la señal en el canal 13.2 en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Feliz semana, ven Espíritu Santo, ven no tardes.